Estaba esperando esa voz. Soy secretaria en inglés. Perfecto. Vamos entonces a esta segunda parte. Con todo el tema de la pandemia, de mantenernos en casa, comenzó esta como tendencia, llamado a quizás descansar un poco, bajar el acelerador, y dentro de las cosas que se recomendaban para pasar el rato en la casa en los tiempos de encierro, una de las recomendaciones era toma y lee un libro. Y dentro de los libros, uno que volvió a estar bastante bien de moda durante el año pasado fue, coincidentemente, el libro La peste de Albert Camus. Coincidentemente porque justamente tiene que ver con lo mismo o algo muy similar a lo que estamos viviendo. El libro de Camus menciona una plaga que por supuesto lleva medidas severas de aislamiento, donde lentamente la soledad, el peso de la muerte, el escuchar los gritos de personas que están en otras partes y no poder hacer nada al respecto, empieza finalmente a afectar a todo el mundo, tenga o no tenga la plaga. Entonces, directa o indirectamente, lo que comunica este libro es que la plaga, la peste, entra igual a nuestras vidas y no hay nada que hacer al respecto. Y entonces, ante esto que es inevitable, Camus, que es un escritor existencialista, busca encontrarle sentido a esto en medio de la soledad y cómo poder ser mejores personas una vez terminada el paso de esta maldad que no se puede evitar. Ahora, Camus escribió este libro desde el pueblo de Le Chambon en una época que tuvo que ver con la invasión nazi a Francia. Y los nazis invadieron la ciudad donde estaba radicado Albert Camus, y hay algunos que ven en el libro una especie de parábola o de metáfora de la misma invasión nazi, como si Camus estuviera desahogando ante lo inevitable de la perversidad humana que él ve alrededor y del pecado humano, y entonces cómo encontrarle sentido a la vida en medio de esta injusticia que parece ineradicable en medio de la sociedad. Y esto último tiene directa relación con el tema que vamos a ver hoy, porque lo que hoy vamos a ver es un pasaje que nos va a enseñar que la perversidad, que la injusticia, lejos de ser inevitable o ineradicable, tiene punto final. Dios le pone a la maldad y al pecado, Dios le ha puesto a la maldad y al pecado, podríamos decirle, una fecha de vencimiento. Y es cosa de tiempo para que el pecado sea erradicado de la hermosa y perfecta creación de Dios. Y la verdad es que en los tiempos en los que vivimos, donde miramos a nuestro alrededor, y esto pareciera ser cualquier cosa menos una realidad, más ficción, la verdad, que realidad, incluso dentro de nuestro mundo cristiano, donde las encuestas y las estadísticas parecen decir lo contrario a lo que yo acabo de mencionar, donde, de acuerdo a esta estadística, la cantidad de cristianos, entre comillas, profesantes que miran pornografía es exactamente igual en porcentaje a los no cristianos que miran pornografía, donde la violencia intrafamiliar en hogares, entre comillas, cristianos, en proporciones es exactamente igual a la violencia que hay en hogares no cristianos, donde incluso las actitudes racistas son más probables en una persona de trasfondo cristiano que en una no cristiana. La verdad es que es necesario y es bueno para nosotros escuchar estas palabras. La maldad, el pecado, la perversidad no va a durar para siempre. Dios no va a tolerar el pecado de manera indefinida. Le va a poner punto final. Sea en el Israel posexílico, sea en la iglesia, sea en el mundo completo, Dios va a tratar con el problema del pecado y va a ponerle punto final. Vamos entonces a Zacarías capítulo 5, Zacarías el capítulo 5. Hemos estado durante varios sábados ya avanzando en un estudio
dentro del libro de Zacarías. Estamos inmersos en una parte del libro donde Zacarías recibe una serie sucesiva de 8 visiones, una tras otra, en una sola noche. Y lo que hemos visto es cómo en las primeras 3 visiones se nos exhibe a Dios acercándose progresivamente para encontrarse con su pueblo. Y luego en las visiones 4 y 5, Dios finalmente se encuentra con su pueblo. Y una vez que Dios se encuentra con su pueblo, Dios se encarga de limpiar el pecado de su pueblo, purificar a su pueblo y revestirlo de poder. Pero entonces, la última reunión que estuvimos juntos, dijimos que siempre que Dios llega a un lugar, hay otras cosas que salen arrancando. Es como cuando la luz ilumina cierto lugar húmedo y oscuro y las cucarachas salen arrancando hacia todos lados. Siempre que Dios llega a un lugar, otras cosas también salen arrancando. Bueno, eso es lo que se nos va a empezar a mostrar desde la visión que vamos a ver hoy a las visiones que vamos a ver hasta la 8ª. Cuando Dios se hace presente, hay algo que arranca, y eso que arranca es el pecado y los efectos del pecado. No es una casualidad que cuando Cristo viene a la tierra haya tanto enfermo que es sanado, haya tanto leproso que es limpiado, haya tanto endemoniado que es exorcizado, porque cuando Dios se hace presente, la maldad y los efectos de la maldad no pueden coexistir, no pueden estar presentes. Y eso es lo que nos va a mostrar el pasaje que veremos hoy. Vamos entonces a Zacarías capítulo 5, versículo 1. Zacarías capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, el ángel que está con él, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho venir, la maldición, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Hasta aquí la lectura por esta tarde en la palabra del Señor. Y vamos, como de costumbre, a pedirle al Señor, antes de continuar con esta reunión, que Él nos ayude, nos guíe, nos dirija y nos hable a la luz de su palabra en estos minutos que tenemos por delante. Vamos a orar antes de continuar. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, tú que eres grande, misericordioso, piadoso, tardo en misericordia, lento para la ira, pero que no tendrás por inocente al culpable, sino que castigas el pecado de los padres sobre los hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Tú que eres un Dios recto, que no va a pasar por alto lo que destruye a la creación que tú amas. Gracias por ser como eres. Gracias porque el hecho de que tú seas Dios son las mejores noticias y sin embargo a la vez las peores noticias cuando nosotros nos damos cuenta que somos tus enemigos. Pero entonces, maravillosa gracia, sublime gracia, la que nos permite ser reconciliados contigo y de esa manera el pecado ser erradicado de nosotros y no ser erradicado con nosotros. Gracias por esta verdad. Te pedimos que nos guíes, que me des las palabras para poder expresar esto de una manera que nos consuele
que nos anime para vivir vidas santas que te agraden en esta tarde. Quedamos delante de tu presencia en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, un gran rollo volador que viene desde el cielo y que baja para derrumbar casas en la tierra. Esa es la visión que acabamos de leer. De eso se trata la sexta visión. Y la gran pregunta entonces que nosotros nos hacemos, ¿y qué es lo que tiene que ver esto con el pecado? ¿Qué tiene que ver un rollo que vuela y que destruye casas con el pecado? Y la respuesta es que tiene todo que ver. Y eso es lo que espero entonces mostrarles en los minutos que nos quedan. Vamos a ver tres cosas con respecto al pecado en estos 4 versículos. Quiero que hablemos del pecado declarado, del pecado descubierto y del pecado destruido. De eso vamos a hablar en estos minutos que tenemos por delante. En los versículos 1 y 2 tenemos el pecado declarado. Luego en el versículo 3 tenemos el pecado descubierto. Y finalmente en el versículo 4 tenemos el pecado destruido. El pecado declarado, descubierto, destruido. Vamos entonces a lo primero. Vamos a los primeros 2 versículos, cómo el pecado es declarado. ¿Qué dice Zacarías? Alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo. Pausemos acá por un momento, porque en la literatura profética, especialmente y justo en los profetas que vivieron en los tiempos del exilio justamente, los rollos, cuando aparecían por una razón muy puntual, no aparecían por cualquier cosa. Y normalmente cuando un rollo aparecía y Dios era el que estaba detrás de él, ese rollo traía un mensaje de juicio, de castigo, de maldición de parte de Dios. Y así entonces ustedes tienen a Ezequiel, que ve este rollo que viene de parte de Dios y que lo tiene que comer y que está escrito por detrás y por delante, lleno de maldiciones y de ayes y de lamentos que se muestran por los 2 lados. Entonces, creo que hay un teléfono que está encendido, si no me equivoco. Sigamos entonces. Entonces tenemos a Ezequiel con este rollo que desciende y que está lleno de lamentaciones, de maldiciones, de ayes, por un lado. Y el otro profeta, que es Jeremías, es incluso más enfático. Jeremías tiene que escribir, o Dios le dice que escriba un rollo a manos de un amanuense llamado Baruch. Y este rollo tiene todo, dice aquí, lo que Dios tiene pensado en contra de su pueblo. Toda la ira y el castigo, así se mencionan en Jeremías, en este capítulo, el furor y la ira de Dios contra su pueblo. Zacarías conoce esto, porque esto ya había sido escrito cuando Zacarías está dando su profecía. Por lo tanto, en el momento en que Zacarías escucha, o más bien mira y ve este rollo, lo más probable es que le corrió un frío por su espalda y le dio algo de taquicardia al momento de ver este rollo que viene desde arriba. No son buenas noticias que aparezca este rollo, porque esto es una señal del juicio de Dios. Y es extraño porque todo el tiempo, desde la primera visión, la imagen ha sido de un Dios que se acerca para salvar a su pueblo, para rescatar a su pueblo, para reedificar los muros. Todo aquello que fue maldito y destruido por el exilio parece estar revirtiéndose, y sin embargo llegamos a esta visión y aparece una señal de juicio, un rollo. Extraño, pero ahí está. Y no es un rollo cualquiera. Tiene 2 grandes anormalidades que son grotescas. La primera de ellas es la primera que se menciona acá. Miré y he aquí un rollo que volaba. Y luego el versículo 2 lo repite. Respondí, veo un rollo que vuela. Le llamó la atención a Zacarías el ver este rollo y ver que volaba. En otras palabras, este no es un rollo que esté en una mesa, que esté en un jarro. Es un rollo que vuela, que está en acción, es dinámico, es móvil. Dicho de otra forma, estas no son simples palabras escritas en un papel.
que se estampan y no tienen ni una quizá validez de poder de acción. No, este es un rollo que se mueve, que cumple con su cometido, que va a lograr que se haga lo que está en el rollo. Palabras activas que cumplen su propósito. Pero no solo eso, el hecho de que vuele implica que esta acción del rollo no depende de instrumentos humanos. No depende de instrumentos humanos, depende de sí mismo. No existen elementos que lo puedan, en otras palabras, destruir o quemar o hacer pedazos para que así no cumpla lo que quiere hacer. Que fue justamente lo que hizo Joacim, ¿verdad? Joacim toma este rollo con los anuncios de ira de parte de Dios y toma un cortapluma, lo va cortando, lo va echando al fuego. Este rollo que está acá, con este rollo no se puede hacer eso. Es imposible, porque está en lo alto, vuela y viene para cumplir su cometido, cumple su acción. Es un juicio, en otras palabras, que parece ser inevitable. Esa es la primera normalidad, viene volando. Lo segundo, la segunda normalidad, es su tamaño. Y quizás a nosotros nos cuesta un poco visualizar esto en el pasaje, porque no entendemos las medidas de codos de partida, no todos entendemos estas medidas de codos, ni tampoco conocemos bien cómo eran los rollos en la antigüedad, pero el tamaño de este rollo es de verdad excesivo. Son, anoté por acá, 10 metros de largo por 5 metros de ancho. Esa es más o menos la medida de este rollo. Es un tamaño irreal, es un tamaño imposible para un rollo, es demasiado exagerado, es casi 40 veces el tamaño de un rollo convencional. Por lo tanto, un tamaño tan excesivo, tan exageradamente grande, no puede estar acá simplemente por el azar. Debe tener un propósito este rollo para tener el tamaño que tiene, y encaja justamente con el tamaño de otras estructuras. Curiosamente, coincide con dos estructuras que están en un lugar que estaba muy presente en la mente de los hebreos en el tiempo en el que se está escribiendo este libro. ¿Saben? 10 por 5 es justamente el tamaño del lugar santo. Eso es lo primero. Y es también el tamaño del pórtico de Salomón, desde donde el sacerdote leía la Torá o la ley. Y esto en el contexto de un grupo de hebreos que está pensando en reconstruir el templo, no iba a pasar desapercibido, ¿verdad? Este es un grupo de personas que está todo el tiempo pensando en el templo, en sus medidas y en lo que tienen que hacer para reconstruir. Entonces, un rollo que tenga estas medidas tan exageradamente anormales y que coincide justamente con estas estructuras, no va a pasar desapercibido. Por lo tanto, lo que nos está mostrando esta especie de tamaño del rollo es que justamente el estándar de la maldición o del juicio de Dios se encuentra en su santidad, y específicamente en su santidad exhibida en la ley que se leía desde el pórtico de Salomón. El estándar de la santidad de Dios y de su ley es lo que determina qué es y qué no es pecado. No es lo que opine la mayoría lo que determina qué es y qué no es pecado. No es lo difícil de las circunstancias lo que determina qué es y qué no es pecado. No se trata de que todo el mundo lo hace y entonces no puede estar mal. Tampoco se trata de que lo estoy pasando tan mal que Dios me tendrá que perdonar que tenga este pequeño desliz. El estándar, la medida, es la santidad, es la ley, es la Torá de Dios, el carácter santo de Dios. Si ustedes lo piensan, ahora reuniendo estas dos cosas, el hecho de que por un lado vuele y que por otro lado tenga este tamaño de 10 por 5, hace de este rollo algo más parecido a un cartel de anuncios moderno que un pergamino antiguo, ¿verdad? Es como estas avionetas que de repente salen con estos carteles gigantes que vienen patrocinando ciertas cosas. Tiene como esa idea este rollo, y eso ya nos muestra una de las cosas principales. Esto es algo que se ve claramente
no puede pasar desapercibido, es un tamaño monstruoso que está ahí mostrándose para que todos lo vean. Y a eso quiero llegar en este primer punto. Lo que nos muestra acá es que el pecado está siendo declarado para que todos lo vean. No hay excusas. Nadie puede excusarse de no ver este rollo gigante que está por los aires y escrito por ambos lados. Nadie puede clamar ignorancia ante este rollo, y lo mismo pasa hoy. Lo mismo pasa hoy. Quizás podemos justificarnos con respecto a ciertos hábitos y ciertos comportamientos que tengamos, porque en realidad actualmente todo el mundo lo hace, nadie lo ve como algo malo, y entonces si yo lo hago, ¿por qué tiene que verse como algo malo? Como los judíos en ese tiempo podrían hacerlo también, ¿no es cierto? Todo el mundo roba, todo el mundo acá saquea, ¿y por qué nosotros no podemos hacerlo? Sí, obviamente es algo que todo el mundo hace. O quizás podríamos excusarnos en que las circunstancias, como les decía recién, son tan difíciles que en realidad he sufrido tanto que me pegue un pequeño, entre comillas, condoro no va a tener tanta importancia. Así como los hebreos podrían decir, mira, estamos sufriendo acá, estamos absolutamente vulnerables en un lugar sin muros, y esforzándonos por servir al Señor. Él tendrá que entender si hacemos esto o esto o esto otro. Y la respuesta de Zacarías en esta visión es que no, que el pecado no te lo determina lo difícil de las circunstancias, o el hecho de que lo haga todo el resto o la opinión del resto. El pecado está ahí y está declarado y todos lo saben. De hecho, el mismo acto tuyo, estimado, estimada, de excusarte y de buscar justificaciones, indirectamente está implicando que tú sabes que está mal. Y por eso te excusas. Y por lo tanto tienes conciencia de que lo que estás haciendo delante de Dios probablemente no va a ser bien visto. Está ahí para que todos lo vean. No puedes clamar ignorancia. Tu propia conciencia, dice Pablo, la revelación natural de Dios, te muestra que muchas cosas que estás haciendo no están bien. El pecado es declarado para que todos lo vean. Eso es lo primero que tenemos en este pasaje a la luz de este rollo que se despliega por los aires, volando y mostrando su escritura por ambos lados. Vamos ahora al versículo 3, que es lo que sigue mostrándonos Zacarías en esta visión. Primero el pecado ha sido declarado, pero ahora el pecado va a ser descubierto. Fíjense en lo siguiente. En el versículo 3 se nos muestra a un rollo que es escrito por los dos lados. Por un lado, del rollo está descrita la maldición, eso es lo que dice el versículo 3, al que hurta. Y por el otro lado se describe la maldición contra el que jura falsamente. Y entonces surge la gran pregunta, ¿por qué de todos los pecados que pudieran mencionarse, se tienen que mencionar específicamente estos dos? ¿Por qué justo estos dos y no otros de los múltiples y múltiples posibles pecados que pudieran mencionarse? ¿Por qué de todos ellos se mencionan solamente estos dos? Bueno, una posible respuesta es que estos dos pecados constituyen un resumen de toda la ley. Por un lado, el hurto es una referencia al octavo mandamiento, ¿verdad? El mandamiento a no robar. Y por otro lado, el jurar falsamente, y el versículo 4 nos aclara que esto es jurar falsamente en el nombre de Dios, es una referencia al tercer mandamiento, ¿verdad? Tomar el nombre del Señor en vano. El primer pecado, si ustedes se fijan, el de hurtar, implica un desprecio por el prójimo, y el segundo pecado, el de jurar falsamente, implica un desprecio por Dios. El primer pecado quebranta la segunda mitad de la ley, el segundo pecado quebranta la primera mitad de la ley. Por lo tanto, las maldiciones que están en este rollo en realidad representan maldiciones y por quebrantar cualquier punto de la ley que está representada en estas dos grandes faltas que se nos muestran en este pasaje. No es que si tú no hurtas y no juras falsamente, entonces me libré y no voy a tener que tener problemas. No, esto es representativo de cualquier falla que busque despreciar a Dios o despreciar a tu prójimo. Pero nuevamente la pregunta sigue.
¿Por qué justo estos dos y no otros? ¿Por qué no tener, por ejemplo, otros dioses? Podría representar la primera tabla, y ¿por qué no matar? Podría representar la segunda, que parecen bastante más escandalosos que hurtar o tomar el nombre del Señor en vano. ¿Por qué justo estos dos? ¿Por qué no otros de los 8 restantes que están en el Decálogo, en los 10 mandamientos? Y aquí quizás nos empezamos a acercar a la realidad de lo que está pasando justamente, a la situación concreta de lo que está pasando justamente en este pasaje. Resulta que estos dos, el hurtar y jurar en vano, eran justamente los dos pecados que se estaban practicando en ese tiempo en la comunidad hebrea. Como la ley era muy quizás poco regulada, en un lugar que estaba alejado del imperio, donde todos hacían y deshacían, era muy fácil que el más poderoso tomara al más vulnerable y le arrebatara sus posesiones, le arrebatara sus tierras, le arrebatara su hogar, y entonces se cometía hurto. Y eso estaba pasando también en el pueblo hebreo. No solo eso, sino que después, cuando finalmente esto se llevaba ante la ley, el que hurtaba juraba falsamente en el nombre de Dios que él no había hecho lo que se le estaba acusando de hacer. Probablemente se hacía algo muy similar a estas leyes de buscar si se había o no cometido adulterio, donde se hacía tomar una serie de brebajes amargos, y entonces si algo te pasaba en tu cuerpo, eras considerado culpable, y si no pasaba nada, entonces eras considerado inocente. Lo más probable es que esto se hiciera, y estas personas juraban falsamente, se tomaban este brebaje, no les pasaba nada, y entonces salían perfectamente libres con la suya. No solo eso, sino más encima, vistos como piadosos, vistos como siendo calumniados, y el pobre y el vulnerado que fue hurtado era visto como un murmurador, como un mentiroso y como alguien perverso dentro del pueblo de Dios. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. El acusador cree que se ha salido con la suya, y el vulnerado no tiene quien lo defienda. Ese sistema es el que se estaba dando en Israel. Bueno, en ese sistema, donde el sistema, lo judicial, lo normal, lo que asegura el orden, ha sido violado, y el abusador cree que se ha salido con la suya, en ese sistema es donde viene esta visión, a darnos un recuerdo de que Dios sí sabe, y Dios sí se hará cargo. Que entonces tenemos lo segundo que les mostraba: el pecado ha sido descubierto. Este rollo volando no te está mostrando pecados que todo el mundo sabe. Este rollo está mostrando las dos cosas que eran endémicas dentro de este pueblo, pero que eran justificadas, y todo el mundo pensaba que jamás se iban a dar cuenta que estaban siendo cometidas. Eso que estaba bajo el radar, eso que estaba ahí pasando en banda por el sistema judicial, es lo que aparece a la vista de todos en este rollo siendo expuesto, porque Dios sí sabe, y Dios no va a dejar que su pueblo y su ley sea vulnerada impunemente. Lo que este segundo punto nos entrega entonces es que el pecado puede esconderse donde quiera, pero finalmente va a salir a la luz. Las cucarachas pueden esconderse en el rincón más oscuro y húmedo que puedan encontrar, pero la luz va a llegar a ellas, y van a tener que sí o sí salir arrancando de todas maneras. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que pocos de nosotros, me incluyo en muchas ocasiones, realmente creemos esto, ¿verdad? No parece ser una verdad que consideremos muy cierta en la práctica. Quizás de la boca para afuera podemos decir, sí, sí, el Señor sabe, Él va a juzgar, el juicio está en sus manos, pero en la realidad práctica no lo tomamos muy en consideración en el día a día. Y entonces somos tentados muchas veces a abusar de ciertas posiciones de poder que se puedan tener, sabiendo que vamos a salir impunes del tema, o si somos vulnerados por otros, nos sumimos en la desesperación, porque tenemos esa idea inconsciente de que esto va a quedar así y jamás va a cambiar.
la verdad es que si los creyentes, si tú y yo, hermano, hermana, realmente creyéramos esto, que Dios sabe y Dios juzga el pecado en nuestras vidas, sería mucho menos frecuente de lo que realmente es. La impiedad que circula en nuestro medio, en nuestras asambleas, sería mucho menor que la que actualmente existe. Es increíble, hermano, cómo debajo de la punta del iceberg de cosas que a veces salen a la luz y que terminamos viendo, puede haber una tremenda masa de pecado y de vidas y de hábitos que a Dios no le agradan, que no han sido detectados, que están bajo el radar de nuestras vidas porque lo hacemos en la privacidad de nuestro hogar, de nuestra vida personal, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y nos sentimos seguros ahí. Un hermano una vez contaba cómo hubo una interacción entre dos hermanos, un predicador y alguien que entraba, y este predicador le decía a la persona que entraba: si yo te conociera como Dios te conoce, tú no entrarías por esa puerta porque yo no te dejaría. Y después le agregó: pero si tú me conocieras a mí como Dios me conoce, tú no permitirías que yo me subiera a predicar ese púlpito. Porque es cierto, en ese sentido, ese tipo de masa que está bajo el radar es endémica en todas nuestras vidas. ¿Y cuán más pequeña sería esa masa si realmente creyéramos lo que acá nos está mostrando Zacarías en esta misión que tenemos en estos versículos? Si nos pillan, bueno, no me van a hacer nada grave. Me van a tolerar. Y pobre que no me toleren, porque entonces me voy a hacer el enojado, me voy a hacer el ofendido. Y se viene la funa, ¿verdad? Funando a tal por cual, porque osó herir mis sentimientos al exponer esto que no tendría por qué haber sido expuesto. Estimado, estimada, a Dios no lo puedes funar. Y Él sí sabe, y Él va a hacer algo al respecto. No puedes ocultar lo que está escrito en el rollo. Ahí donde el sistema judicial no llega, Dios sí llega, y la luz alumbra y descubre el pecado descubierto. Lo que nos lleva finalmente ahora a nuestro tercer y último punto. El pecado declarado, el pecado descubierto. Y ahora el versículo 4 nos muestra al pecado finalmente destruido. ¿Qué nos dice el versículo 4? Parte Dios hablando. Y lo primero que Dios dice es: yo la he hecho salir. Esta maldición que sale para destruir, yo la he hecho salir. En otras palabras, si el pecado va a ser juzgado, dice Dios, no es por una fuerza impersonal, no es por una especie de karma o una especie de ley de causa-consecuencia, de simplemente lo que siembra lo vas a cosechar por un efecto natural donde yo no intervenga. No es que todo lo que yo haga va a volver sobre mi cabeza simplemente porque así funciona la vida. No, Dios está detrás para asegurarse. Si esta maldición sale es porque Dios la ha hecho salir. Él es el autor y el consumador, tomando estas palabras del castigo y la destrucción que trae el rollo. Y dice acá que va a venir a la casa. Y esto es importante. Fíjese que en el versículo 3 se nos dice que este rollo sale sobre toda la tierra, y aquí en este versículo se nos dice que este rollo entra en la casa, la zona más íntima que tú puedas conocer, tu propio hogar, ese lugar donde nadie te puede molestar porque es tuyo y de nadie más. Ahí entra este rollo. En otras palabras, este rollo abarca lo más extenso que te puedas imaginar, toda la tierra, pero también llega a lo más íntimo que te puedas imaginar, tu propio hogar, tu propia casa. Y una vez que está ahí, dice que permanecerá en medio. Y esto nuevamente es importante porque el vocablo usado acá para permanecer, curiosamente, se utiliza en otras partes del Antiguo Testamento para hablar del hospedaje que se le da a ciertas personas. Cuando se habla de que alguien hospeda a alguien para hacerlo dormir en la noche en su propio hogar, se usa este verbo que acá se traduce como permanecer. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una maldición que se viene a
hospedar a lo más íntimo de tu casa para no irse, para no marcharse, hasta que finalmente consume todo lo que está a su alrededor. Ahora, noten lo poético de la retribución en este pasaje. Esta gente que está acá, es gente que ha practicado todo lo opuesto a la hospitalidad. Piénsenlo. Esta gente que en vez de abrir sus casas para recibir al necesitado y brindarle lo que no tiene, es gente que al contrario ha expulsado a las personas y se ha quedado él o ella con el hogar de la otra persona, dejándolo totalmente vulnerable. Y esa persona que ha hecho todo lo contrario a la hospitalidad, ahora va a tener que practicar hospitalidad a la maldición de Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Va a tener que hospedar al juicio de Dios, que retributivamente, así como él le quitó la casa al más vulnerable, ahora le va a arrebatar esa casa que él ha robado. Dios juzga, como has hecho, se te va a devolver. Y no es un simple karma natural que puede pasar o no puede pasar. Hay un Dios detrás que se encarga de dar retribución, dar justa retribución, dicen las Escrituras. Y será en esta vida o será en el más allá, pero la retribución se va a dar. La retribución se va a dar. Pero no solo eso, noten ahora el contraste de esta visión con las otras visiones que hemos visto hasta el momento. Piensen en lo que ha pasado hasta el momento. Por el pecado de Israel, esto es lo que ha pasado hasta el momento, Israel ha pecado, y por ese pecado de Israel, Dios se va del templo. Eso es lo que ve Ezequiel, ¿verdad? La gloria de Dios deja el templo, Dios se va del templo, y el templo, ahora abandonado por Dios, es consumido con sus maderas y sus piedras por el imperio babilónico. Eso fue lo que pasó en el exilio. Pero ahora, Dios vuelve, Dios retorna y Dios va a comenzar a edificar su templo. Eso es lo que nos decían las visiones anteriores. Pero ahora Dios mismo va a expulsar el pecado hacia afuera y va a destruir la casa del pecado con sus maderas y sus piedras. Es todo lo contrario a lo que había pasado antes. Dios está revirtiendo la maldición, el exilio, y está volviendo y está enviando ahora al exilio al pecado y a la perversidad y a todo lo que daña y destruye a su pueblo, incluido el pecado de su pueblo mismo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo se va a dar esto? Porque claramente en los tiempos de Zacarías no se dio. El pueblo continuaba, aún en los días de Nehemías, cometiendo las mismas barbaridades de las que hemos hablado hace unos minutos atrás. El pueblo continuaba en los días de Malaquías, cometiendo las mismas barbaridades. Y cuando llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento, la maldad y la perversidad sigue presente. Y cuando seguimos por la historia de la iglesia, la maldad y la perversidad sigue estando presente. Y cuando vemos nuestras vidas actuales y el lugar y las condiciones en las que estamos, incluso en el lugar donde las cosas debieran ser más santas que en la casa del Señor, las barbaridades siguen estando presentes. Y entonces la pregunta que nos seguimos haciéndose es, ¿cuándo Dios va a ponerle punto final a esto? ¿Cuándo este rollo realmente va a hacer su trabajo? Y entonces es cuando empezamos a avanzar y nos damos cuenta de que hay un rollo, curiosamente, un rollo que nadie puede abrir, sellado con 7 sellos. Y aparece uno, en un tiempo que todavía nosotros no vivimos, aparece uno, el león de la tribu de Judá, que ha salido para vencer, que aparece, y la visión es como la de un cordero, como degollado, y este león cordero toma el rollo en sus manos y destapa los sellos, y cada sello es un juicio que cae sobre el pecado y la maldad, y entonces finalmente la visión de Zacarías
termina siendo hecha realidad cuando estos sellos se erradiquen el pecado de una vez por todas de la buena creación de Dios. El pecado siendo erradicado en el día del Señor. Eso es lo que esperamos. Hay un día futuro donde esto se va a cumplir. El problema es que si lo pensamos bien, todos somos culpables de este pecado y por lo tanto todos deberíamos ser erradicados. Y entonces lo que pareciera ser una buena noticia no se transforma en una noticia muy positiva, porque entonces nos preguntamos qué esperanza hay para nosotros. Si también nuestro propio corazón, y si somos honestos, está contaminado de pecado aún ahora, ¿qué esperanza hay para nosotros? Y entonces tenemos que seguir observando, porque si vamos más de cerca y miramos las manos que tienen el rollo, las manos de este león cordero, nos vamos a dar cuenta que esas manos tienen cicatrices. Y entonces esas cicatrices nos recuerdan algo. Nos recuerdan que ese mismo león cordero vino a este mundo un tiempo antes. Y en ese momento, cuando él vino antes y todavía no tenía esas cicatrices, también había un rollo. El rollo del acta de los decretos que habían contra nuestra y que nos era contraria. Y ese rollo estaba volando. Y las manos de este león cordero toman ese rollo al vuelo, extienden el rollo, lo pone en su mano y con un clavo lo entierra en la cruz. Entonces quita el rollo de en medio, clavándolo en la cruz. Entonces el templo de su cuerpo es consumido por la maldición y por la ira de Dios, hasta sus maderas y sus piedras, como dice acá el pasaje, en nuestro lugar, llevando nuestra maldición, para que entonces, cuando creemos en esto, en ese día final, donde el juicio va a erradicar el pecado pueda ser erradicado de nosotros y no junto con nosotros, porque vamos a ser transformados con cuerpos glorificados, y entonces en vez de ser barridos como la inmundicia y la infección que somos en este mundo, somos rescatados con cuerpos glorificados que pueden vivir en un mundo perfecto, adorando a un Dios perfecto y disfrutando de Él para siempre. Esa es nuestra salvación. Ese es el Evangelio. ¿Lo quieres? Cree en Cristo. Cree en Cristo. La fe es eso, es aceptar esta obra, reconocer tu condición de pecado y aceptar a Cristo como Salvador. El pecado será destruido contigo o de ti. La diferencia la haces tú, decidiendo confiar en Cristo como Salvador o decidiendo quedarte tal como estás. El pecado destruido. Al principio de la reunión, ya para terminar, comentábamos cómo Camus escribió La Peste desde esta ciudad, de este poblado llamado Le Chambon, donde se dio esta invasión de los nazis. Lo curioso es que mientras él escribía este libro llamado La Peste, hubo una comunidad en ese mismo momento de creyentes franceses llamados los hugonotes, que era un grupo de creyentes reformados franceses que se dedicaron en ese tiempo a esconder y a enviar judíos afuera de las fronteras. Se dice que este grupo de creyentes llegó a salvar más judíos que la totalidad de la misma población de Le Chambon. Ese fue el efecto que tuvo la acción de este grupo de creyentes. ¿No les parece irónico que mientras Albert Camus reflexionaba en la soledad de sus pensamientos con respecto a si podemos o no podemos encontrarle significado ante la maldad y el pecado inevitable, en su mismo pueblo hubo un grupo de personas que demostró que aún ahora, en el día de hoy, ante una invasión de asesinos,
el pecado no tiene que tener la última palabra cuando el Evangelio está actuando a través del pueblo de Dios. Es cierto en ese tiempo y es cierto también en el día de hoy. El pecado tiene fecha de vencimiento, hermano, hermana, y tú puedes formar parte de esa erradicación, aún en el presente, buscando erradicar el pecado y los hábitos de pecado, mortificando el pecado en tu propia vida, en primer lugar, por el poder del Espíritu, y aportando también a la destrucción del pecado en tu sociedad, siendo sal de la tierra y siendo luz del mundo. Que el Señor nos ayude a hacer realidad, aún en un pequeño grano, aún en una pequeña parte, una pequeña medida, de esto que Dios va a hacer a gran escala, cuando los sellos sean desatados y cuando este rollo finalmente haga su trabajo. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza, gracias por la confianza que tenemos en ti. Las cosas se ven distintas cuando vemos que tú estás detrás con un gran plan, con una gran historia, actuando lentamente pero inevitablemente. Tu soberanía es inescapable, tu obra, si no hay nadie que pueda detener tu mano. Gracias, porque podemos depender de ti como un Dios soberano y también como un Padre que nos limpia, que nos capacita, que nos reviste de poder para poder eliminar aquello que destruye la perversidad que hay en nosotros y alrededor de nosotros, siendo luz, siendo sal. Gracias porque podemos ver aún en nuestras vidas, con tu Espíritu morando en nosotros, cómo tú y tu presencia purifican cada vez que te haces presente. Gracias porque podemos vivir y tenemos el poder para vivir de una manera que te agrada, porque tú nos has dado un nuevo corazón y la ley la has escrito en él. Queremos rogarte que nos des ese poder, esa fortaleza, que tu Espíritu nos llene de una manera tal que podamos ser luz y sal en el mundo que nos rodea. Quedamos delante de tu presencia, agradecidos siempre, en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.